Continuamos aquí en Ojalá, como les dije hace unos minutos, hablemos hoy de salud mental, hablemos de medicina psicosocial, sería, ¿verdad? Rehabilitación psicosocial. O rehabilitación psicosocial. Con Gino Martínez, que es director médico del psiquiátrico Padre Villini, que le llamaban antes, hoy Centro de Rehabilitación Psicosocial. Y hablemos de un tema que es capital, que es importantísimo dentro de los temas de salud de la República Dominicana. Nosotros hemos sido testigos de la manera en que evolucionó, la manera positiva, además, digámoslo así, en que ha ido evolucionando el tratamiento de las enfermedades o de los trastornos de mentales en la República Dominicana, y particularmente de la evolución misma que experimentó el propio hospital psiquiátrico que antes los dominicanos llamábamos el 28, así le llamábamos. Gino tiene varios años ahí, el doctor Gino Martínez tiene varios años ahí, porque además de ser médico y de ser especialista en esta área, en el tratamiento de estos desórdenes de la salud, hizo su especialidad también ahí, en el mismo hospital psiquiátrico Padre Villini, y es testigo de cómo ha ido evolucionando pues el Centro de Rehabilitación Psicosocial, como le llamamos ahora en buen argot, en buen lenguaje médico. Bienvenido a Ojalá, Gino. Gracias. Bueno, es el momento de que hablemos de este tema tan interesante. Bueno, gracias por su invitación, de verdad. Es un tema que ya deberíamos ir manejando todos qué está sucediendo a nivel de la salud mental en nuestro país. Y bien decías al principio, el hospital psiquiátrico, el 28 o el manicomio, todos esos títulos que tenía, es algo que conocemos todos y que de alguna manera que otra manejamos esos términos y incluso forman parte de nuestro vocabulario. Decimos el 28, te voy a llevar para el 28. Sí. Era algo así como que se usaba para... Era una amenaza. Una amenaza, además, para causar miedo, ¿verdad? Porque para denigrar a la gente. Y el lugar se prestaba para eso. Porque en las condiciones que estaba, realmente de abandono durante mucho tiempo, se convertía en un lugar que más bien que un hospital era un almacén de personas. Un almacén de seres humanos donde eran tratados con una visión manicomial. Y eso era la idea general que había, que no estaba muy lejos de lo que era la realidad. Y todo el que iba allá y veía quedaba traumatizado y nadie quería volver a ese lugar, y mucho menos que parar en un lugar así. Pero sí, ya llevamos 2 años y algo en esta gestión, con esta voluntad que ha tenido. Se ha creado lo que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial. El manicomio se quita, ¿verdad? Dejamos de ser ese gran almacén de personas y se convierte en algo que le devuelve la dignidad al paciente mental, entendiendo que es una enfermedad como cualquier otra, porque el cerebro es un órgano, igual que el páncreas, igual que el estómago, igual que el corazón. Es un órgano, ¿verdad? Y el órgano más importante. Entonces, ese órgano cuando se tiene algún trastorno da manifestaciones de la conducta. Y eso es lo que hay que entender. Hay que entender que es una enfermedad igual y que por ende toda la persona que tiene un trastorno mental debe ser tratada con dignidad. Y así empezamos en el Centro de Rehabilitación Psicosocial a darle dignidad a los pacientes mentales y obviamente a mejorar el servicio y la atención a la salud mental. Concomitantemente con esto se crean lo que son las unidades de intervención en crisis. Estas unidades están en los hospitales generales, que antes no había. ¿No? Antes había una... ¿A partir de cuándo tenemos estas unidades? Inmediatamente se empieza a desmontar lo que es el manicomio, se empiezan a crear las unidades de intervención en crisis. En los hospitales. En los hospitales generales. Estas unidades lo que hacen es que reciben
a una persona con una alteración, ¿verdad?, de la conducta, y se hace todo su tratamiento, sus estudios, ¿verdad? Si tiene que permanecer ingresado hasta que la crisis rebase la crisis, pues está ahí. Y es la solución a lo que antes teníamos, que solamente era el hospital psiquiátrico. La única opción era el 28. Todo el mundo para allá. Alguien llegaba con alteración de la conducta y era derivado inmediatamente para el 28, obviando que muchas enfermedades clínicas, ¿verdad?, de otra, pueden dar alteraciones de la conducta. Y en lo que se investiga, esa persona se puede complicar su cuadro, creyendo, porque creemos que es solamente algo psiquiátrico, o que es una alteración y del no cerebro, descartamos las otras patologías. Entonces, cuando el cuadro evoluciona, ya es tarde. Eso sucedía. Bien. Las unidades, entonces, que se han creado, ¿a partir de cuándo se crean esas unidades de intervención? 2015 empiezan En el 2015, sí, o sea que hace poco, son nuevos, son jóvenes. Sí, son jóvenes. Y van para 3 años ahora. Son parte de todo este nuevo de la proceso, transformación que se está llevando a cabo en el Sistema Nacional de Salud. Claro, se descentraliza el servicio en el hospital psiquiátrico, que era donde se daba la consulta, internamiento masivo de toda parte del país, ¿verdad? Pero entonces la solución alterna a esto es crear estas unidades de intervención en crisis para que las personas puedan ir dependiendo a su ubicación geográfica. Y eso quiere decir que en los hospitales generales ahora tenemos servicios psiquiátricos. Claro que sí. Es decir, hay médicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, especialistas en estas cosas, ¿no? Y ya un departamento de trabajo social. Tenemos, bueno, en hospitales, no en todos, pero sí hay unidades en sitios clave. Jacinto Bañón, en el Gautier, Salvador Gautier, tenemos en el Moscoso Puello, en el Vinicio Calventi. Ahí hay unidades de intervención en crisis para pacientes con trastornos mentales. ¿Y solamente en los hospitales de aquí del Gran Santo Domingo o en el interior tenemos también? En Santiago, en Puerto Plata, está construyendo en Barahona, y hay otras que están, ¿verdad?, en proceso y obviamente seguirán. Es una gran noticia. Quizás usted no lo sabía, pero ya se está trabajando y en algunos lugares donde no los hay, pero aquí en el Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, como informa el doctor Gino Martínez, hay unidades de intervención, les llaman ustedes, unidades de intervención en crisis. Intervención en crisis. En crisis, para esos pacientes que han entrado, personas, amigos nuestros, familiares, que entran en una crisis de conducta, un trastorno de conducta, un trastorno mental, y no quiere decir que tiene que ir directamente ya, como ocurría antes, que lo llevaban directamente para el psiquiátrico. Claro, directamente para el 28. No había otro lugar, era la única opción en todo el país. Yo recuerdo de muchachos que había que salir con la gente de allá de Ocoa, por ejemplo, o se los encontraba uno en el camino, que venían de Barahona para el psiquiátrico, el 28, por Dios, pudiendo haber un lugar más cerca donde la gente pueda recibir a la atención que necesita. Pues bien, eso está ocurriendo en el Servicio Nacional de Salud a nivel nacional. Se está habilitando y rehabilitando ese servicio tan importante para cualquier país, porque también eso habla mucho del grado de civilización que uno ha alcanzado como nación, como país, del tratamiento que le da a pacientes con estas situaciones. Era una deuda que había de muchísimo tiempo, de ese trato. Una deuda de toda la vida. Y así en algunos titulares salió que la cenicienta del sistema público, la psiquiatría. La asistencia al enfermo mental. Y en este momento es que se está dando todos estos cambios a favor de los enfermos mentales. Que al ser una enfermedad que es discapacitante, también tiene un estigma muy grande. Y eso agrava también el cuadro, ¿verdad?, de tratamiento. Son personas que en algún momento son menospreciadas, no son entendidas,
y eso afecta y complica la situación. Es un tema de toda la vida que uno siempre dice, bueno, ¿y qué va a hacer el sistema médico dominicano? Con, por ejemplo, personas que uno las ve tiradas en las calles, en algunos lugares del país. O sea, no debía haber un servicio que vaya, que recupere a esta gente, que le dé el tratamiento que tiene que darle. Algunos parece que son tratamientos, hay enfermedades de estas que son patologías definitivas, ¿verdad? Sí. Que no tienen solución. Porque uno los ve, que se los llevan, los ponen buenos mozos, los ponen bien, pero después vuelven y uno los encuentra en la calle. Particularmente me llama la atención uno que veo en el Mirador, que por un tiempo sale de circulación, regresa bien bañado, bien todo y todo, pero él vuelve a lo mismo, o sea, parece que es algo que es definitivo. Eso es parte también del estigma y de no comprender, ¿verdad?, qué pasa con este tipo de patologías. Precisamente la misión que tiene el Centro de Rehabilitación Psicosocial está implícita en su nombre, es rehabilitar con miras a devolver a esa persona funcionalmente a la sociedad. ¿Qué sucede? Que durante mucho tiempo el tratamiento fue asistencia sintomática, ¿verdad? Tú tienes a alguien, lo ayudas con su sintomatología, lo sacas de crisis y lo mandas para su casa. Tómese su medicamento y vaya a su casa. ¿Qué sucede? Que por diferentes causas, si esa persona se descuida de su tratamiento, diferentes estresores, puede volver a caer en crisis. Pero si no tiene las herramientas para mantenerse estable, si no tiene un plan, un seguimiento, un acompañamiento, un apoyo, una red familiar de apoyo y un acompañamiento también terapéutico, esa persona puede recaer. Y entonces vemos cíclicamente a una persona que sale de crisis, entra en otra, sale de esa y entra en otra. Y la idea general que se tiene desde afuera entonces es que nunca se cura, que siempre va a estar así. Pero lo que sucede es que hay una falta del tratamiento adecuado y del seguimiento adecuado a esta persona. Hay personas que hacen una crisis y pueden mantenerse estable durante toda la vida y jamás volver a caer en esto. Pero sí, con un compromiso, ¿verdad?, de una conciencia de enfermedad y un compromiso también con mantenerse estable. Eso se puede lograr. Es precisamente una persona con diabetes, si deja de tomar sus medicamentos, entonces va a caer. Claro, Una persona con hipertensión, si también falla en su tratamiento, también va a tener una complicación. Y así son enfermedades como cualquier otra que se puede complicar, pero las manifestaciones de la conducta es lo que la hacen tan espectaculares, tan llamativas y tan estigmatizadas. Ustedes están envueltos ahora en una actividad interesante que han organizado y que han llevado a cabo entre médicos y entre pacientes del hospital. Cuéntanos de esa actividad que ustedes tienen ahora para el mes de abril. Sí, esa obra es una obra de teatro, se llama Bienvenido el extraño. Es una obra de teatro que sale del espacio de psicodrama. Nosotros tenemos lo que son talleres, ¿verdad?, donde las personas van y según su capacidad, según su nivel de interés, pueden entrar a un taller de costura, a un taller de manualidades, a un taller de bisutería, ese tipo de cosas. Y tenemos un taller que se llama psicodrama. Realmente es una terapia que utiliza elementos del teatro con fines terapéuticos. De ese espacio salen lo que son obras de teatro que ya se han presentado en diferentes espacios, ¿verdad?, sí, incluyendo salas importantes, casa de teatro, congresos de psiquiatría. Recientemente, hace 1 año y medio nos presentamos en lo que es el Palacio de Bellas Artes y ahora volvemos con una propuesta al Palacio de Bellas Artes. Ahí, ¿cuándo? ¿Qué día? El día 6 de abril, 6 y 7 de abril. El día 6 es el día del psicólogo y el día 7, perdón, es el día de la salud, el Día Mundial de la Salud. Entonces, en el marco de estos días se presenta la obra de teatro que se llama
Bienvenido el Extraño, con un elenco que está conformado por usuarios del centro, psiquiatras, enfermeras y todo el personal que trabaja con salud mental. Esta propuesta tiene una temática de psicoeducar, ¿verdad? Llevar un mensaje de cómo es esta problemática y cómo se está tratando, y que conozca la gente lo que es la enfermedad mental y lo que es la rehabilitación, que sí se puede lograr. Pero también el ejemplo palpable de que puede haber pacientes actuando, puede haber personas en escena, haciendo personajes, y eso es parte de todo el trabajo. Hablamos de que los pacientes participan en la obra como cualquier otro Claro. más, y son actores y son De actrices. hecho, están todos ligados, que nadie sabe quién es quién. No se sabe quién es. Hay cambios de roles, que es parte de lo que es el psicodrama, que al final la gente no sabrá quién es quién. Pero esa es la idea, porque aquí ya vemos en este estudio no sé cuántas personas y quién sabe quién tiene algún trastorno mental. Porque también hay que entender que los trastornos mentales no son solamente lo que vemos en la calle, ¿verdad? Hay trastorno de ansiedad, estrés, depresión, trastorno del sueño, todo tiene que ver con una alteración, ¿verdad?, de la salud mental, y eso entra dentro de todo esto. Así es. 5 y 6 de abril, dijiste. 6 y 7 de abril, 6 y 7 8 de la noche, Palacio de Bellas Artes. 6 y 7 de abril, Palacio de Bellas Artes, 8 de la noche, gratis. No, Para no todo es gratis, el mundo, tiene, no es gratis. No, tiene un aporte ahí, de unos 600 pesos, pero realmente la ¿por boleta qué no es gratis? Bueno, ¿Por qué tiene que pagar 600 pesos la gente que vaya a ver una obra preparada por ustedes ahí en el bueno, psiquiátrico? la obra es para unos fondos, ¿verdad?, que están utilizados para los mismos talleres, perfecto, para capacitación también, para trabajar con estos usuarios, y parte también de un proyecto que se llevará a cabo más adelante, que se llama Abriendo Mentes, Cerrando Brechas. Es un proyecto que busca llevar esta obra de teatro a diferentes pueblos para llevar ese mensaje de rehabilitación y que las personas vean que sí es posible rehabilitar a una persona con un trastorno mental. Entonces, para eso sí se necesita fondos, para que ese mensaje pueda alcanzar a la mayoría de la población. Abriendo mentes. Abriendo Mentes, Cerrando Brechas es un proyecto brechas. que tiene insertado esta obra de teatro. 6 y 7 de abril, hay que recordarlo mucho. 6, 7 y de abril. Y además, porque es importante que la gente sepa que estos son fondos que se necesitan para lo que tú acabas de decir. Para llevar este mensaje, para llevar esta iniciativa hasta donde se pueda llevar a todo el país. No dará todo, pero lo que trataremos de llevar a donde sea que dé, podamos aunque llegar, sea para porque el combustible. hay que empezar a desmanicomizar a las personas de aquí. Ya se quitó el manicomio físicamente, pero hay que quitar el manicomio de la mente de las personas. Que la gente no entienda que la enfermedad mental es una condena de vida y que siempre van a terminar así como lo ven en la calle. Y todo ese tabú que hay en general sobre las enfermedades mentales, que es lo que crea esa división, ese miedo y la falta de atención inmediata, ¿verdad?, a estos casos, hay que empezar a quitar todo eso, y por eso la obra debe llegar a varios espacios. El título de la obra tiene 2 lecturas. Bienvenido el Extraño. Bienvenido es el personaje principal, que se denomina extraño porque obviamente tiene una enfermedad mental, y la idea que tiene la gente de alguien con una enfermedad mental es que es una persona extraña. Pero también bienvenido el extraño, de vamos a recibir esto que consideramos extraño, y vamos a ver qué tan extraño es y qué mensaje puede darnos a nosotros. Así es, sí tiene una doble lectura. Sí, así es. Bienvenido el extraño. Es darle la bienvenida al extraño. Exactamente. Porque sí, ciertamente una persona con cualquier trastorno mental nos resulta extraña. Eso es lo que nos han dicho. Sí. Y la gente le teme a lo que no comprende. Exacto, a lo que no comprende, a lo que no conoce. Además,
la enfermedad o el problema mental, la salud mental, ha sido un problema históricamente. Hay que leer la historia para uno darse cuenta de lo que fue aquellos tratamientos con choques eléctricos, con trementina. Aquello realmente era una cosa realmente que dejó traumatizada a la humanidad, porque el trauma fue para la humanidad. Sí, claro. Pero ya hoy esto ha cambiado demasiado, ¿verdad, Jim? Así es. Esto ha cambiado mucho, afortunadamente. Todavía nos falta mucho, ¿verdad? Pero estamos en proceso. Estamos en un proceso y vamos bien interesante, adelantados. bello además, porque significa devolverle no solo la salud, sino los derechos. Reconocimiento de los derechos de todas las personas, independientemente de su condición, independientemente de cómo estén en términos de salud, no importa. Es reconocimiento del derecho, los derechos humanos, que los tenemos todos, tengamos salud o estemos enfermos, no importa, no dejamos nunca de perder nuestros derechos. Así es. Esa es la realidad. Y por lo tanto, esto es parte de devolver, de reconocer esos derechos que tenemos todos los seres humanos, estemos sanos o no lo estemos. Sí. Bien, eso que usted mencionó en un momento, de qué se está haciendo con los pacientes que están en la calle y ese tipo. También, no solamente las unidades de intervención en crisis, también hay otro proyecto que está llevándose a cabo desde el año pasado, que es Programa de Protección a las Personas con Enfermedad Mental Crónica en estado de deambulante, en condición de deambulante. Ese es el título para estas personas que lo vemos en la calle, pero ojo, no hay personas que tienen ese estilo de vida. Los homeless, los deambulantes, en toda parte del mundo, países de desarrollo, vemos personas que tienen un estilo de vida de deambulantes. Hay otros que sí, desafortunadamente tienen una condición mental, pero ya hay una alternativa a nivel asistencial. Este programa de protección a la persona con enfermedad mental grave se acerca, hace un levantamiento de esa persona, ubica familiares, identifica si en verdad tiene una condición mental y luego entonces es derivado a una unidad de intervención en crisis donde se inicia todo ese proceso, ¿verdad?, de estabilizarlo, de contactar familiares y luego, si esa persona cumple con criterios, es derivada al centro de rehabilitación psicosocial. Y ahí se inicia todo ese proceso de devolverla a la sociedad. Ese es todo el organigrama, todo el ciclo que se está haciendo para tratar este tema de lo que es la salud mental en el pueblo dominicano. ¿Qué debe hacer una persona, una familia, que tiene un paciente en una condición inestable de salud en lo que se refiere a su conducta mental, social? ¿Qué debe hacer? Lo primero es buscar ayuda, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, están las unidades de intervención en crisis, pero también en esos hospitales hay consultas psiquiátricas. Y en esa consulta no hay que esperar una crisis, hay que, ante cualquier señal de una alteración, una conducta inapropiada, algo que nos llame la atención, a veces caemos en negación, no a veces, eso es un mecanismo de defensa de los más utilizados, y empezamos a ver a alguien con una conducta un poco inapropiada, pero lo dejamos pasar, y empezamos a dejarlo pasar, y creyendo que no pasa nada, que eso es algo del momento, que eso se va a quitar solo, pero eso tiende a irse complicando hasta que en algún momento determinado exacerba un cuadro, sale una crisis y entonces ahí es donde acuden para atender eso, pero los signos vinieron hace mucho tiempo. Entonces podemos estar vigilantes, podemos ver, observar y dialogar. Muchos problemas mentales se resuelven con una conversación de inicio, con una atención oportuna, ¿verdad? Hay personas que tienen una depresión y no hablan, y empezamos a ver estas personas que nos rodean, que se aíslan, que empiezan a perder contacto, lo vemos triste, lo vemos apático, pero no decimos nada, por no meternos en su vida, por nada, lo vamos dejando, y eso se va complicando,
y esa persona puede estar inmersa en un cuadro depresivo. Lamentablemente, cuando nos damos cuenta es porque ha cometido algún suicidio o un intento de suicidio y decimos, pero él estaba bien o él, lo único que estaba un poco, pero nadie le preguntó, nadie habló con él, nadie le sugirió busca ayuda, y entonces ahí es donde debemos empezar a acercarnos, a ver, a preocuparnos por el otro, ¿verdad? Y a derivarlo, a decirle, vamos a un centro, vamos a que te atienda un terapeuta, vamos a ver qué está pasando. Y las cosas a tiempo tienen solución. Así es, así es. Vamos a recordarles que el 6 y el 7, ¿verdad? 6 y 7 de abril, De abril. 8 de la noche, Palacio de Bellas Artes. El Centro de Rehabilitación Psicosocial presenta su obra, Bienvenido el Extraño. Bienvenido el extraño, ya usted sabe, lleve 600 pesos además para que colabore con una buena causa, ¿verdad? Es la entrada, sí. Sí, sí, esa es la entrada y esa es la colaboración suya a que nosotros continuemos creciendo como lo estamos haciendo ya hace pocos años, pero Sí. ya estamos por fin llevando tratamiento de las enfermedades psicosociales, como se les llama, a casi todo el país, y deberemos estar en todo el país prestando este servicio tan importante. Por fin las enfermedades de este tipo, los trastornos de este tipo, van encontrando un espacio dentro del sistema nacional de salud, como debe ser. Gracias al doctor Gino Martínez, que ha estado aquí para darnos estas buenísimas noticias, invitarnos a esta obra que ellos tienen los días 6 y 7 ahí en Bellas Artes, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros también, legitimándonos, haciéndonos parte de su vida, de su día y de sus días todos y sus noches. Gracias por estar ahí y quédese porque queda mucho más contenido aquí en el canal 4RD y en Ojalá. No se mueva de ahí.